Good morning, everybody. Buenos días todos. ¿Cómo están en esta mañana? Es un placer estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Felipe Vatoro Jr. Voy a estar con ustedes. Soy pastor asistente de la iglesia AP. Para los que no me conocen, ¿verdad? Bienvenidos todos. My name is Philip Vatoro Jr. I'll be your host today on AP Church Online. For all of you who don't know me, I am the assistant pastor for AP Church. So it's a pleasure to have you guys here. Es un placer tenerlos a ustedes con nosotros este precioso día. It's such a wonderful day. What's been going on in your day? ¿Qué ha estado, cómo ha ido tu día? ¿Verdad? ¿Cómo ha ido tu semana? How has your week been? I hope you've had a great week. Espero que has tenido una buena semana. Pues bueno, un poco ocupados nosotros, ¿verdad? I've been a little bit busy this week. He estado preparando este tema para ustedes. I've been preparing this lesson for you guys, and so I know it's going to be a blessing for you. Yo sé que va a ser bendición para ustedes y lo quiero compartir con ustedes en este día. We're going to share with you guys today. La semana pasada comenzamos a hablar sobre el mundo sobrenatural de ángeles y demonios. Last week we began to talk about the supernatural world of angels and demons. It's a very interesting topic. Es un tema súper interesante. Y pues bueno, yo sé que va a ser, van a tener muchas preguntas. I know you're going to have many questions. I'm going to get the ball rolling with a few questions of my own. And, you know, I want to encourage all of you to submit your questions. You might have questions, you know, about angels and that I may not have on my list. And so I want you to be able to add your own if you have any, and I'll try to find answers for you. So, yo voy a tener una lista de preguntas que ustedes quizás ahorita no saben ni qué preguntar, ¿verdad? Pero en el transcurrir del tema vamos a ir respondiendo a estas preguntas. Así que yo les motivo, si ustedes tienen alguna pregunta que quieren que yo investigue o responda, ¿verdad? Pónganla ahí en el chat y yo voy a hacer lo mejor que pueda para traerles una respuesta concreta, bíblica, que ustedes van a poder conocer, ¿verdad? So if you have any questions, about angels, I will do my best to answer them for you, and if not, I'll research them and come up with a concrete biblical answer to make sure that all of your questions are answered. Pues bueno, comencemos, right? Let's get started. Como ustedes ya saben, ¿verdad? La Biblia está llena de evidencias que los ángeles existen, ¿verdad? The Bible is full of evidence that angels exist. Como estábamos viendo hace unas semanas en el libro de Hechos, ¿verdad? Muchas evidencias, incluso, ¿verdad? Many evidences, including this one, cuando Cornelio recibió visita de un ángel que le dijo, llama a traer a Pedro, ¿verdad? Cornelius was told to go and send for Peter to come. Y bueno, recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Otra evidencia fue cuando Jesús iba a ascender a los cielos después de resucitar, right? Another example is when Jesus rose from the dead and he was about to ascend to heaven y se abrieron los cielos y como usted puede ver aquí, ángeles le esperaban, ¿verdad? Como hemos visto en otras ocasiones en la Biblia, que los ángeles esperan en los cielos, ¿verdad? We know based on other scriptures, angels are in heaven, angels awaited his arrival. Y de la misma manera dice, ¿verdad? Que los ángeles van a venir con él cuando él descienda a la tierra, ¿verdad? Para traer juicio y paz a la tierra. So we know that angels will come with Jesus as well at the end whenever he comes to judge and bring peace to the earth. Otro ejemplo que hemos visto recientemente, another example we've seen recently, es cuando los apóstoles estaban arrestados, ¿verdad? Estaban en la cárcel por predicar la palabra y Dios mandó su ángel para abrir las puertas y sacarlos de la cárcel. So we know from watching this, you know that Peter and the rest of the apostles were
They had been arrested for preaching the word, and they had been tossed into jail, and God sent his angel in order to free them from this jail. So, así que hay muchas evidencias, ¿verdad?, sobre el poder de Dios. There's a lot of evidence of the power of God. Hay mucha evidencia sobre este mundo misterioso, sobrenatural, ¿verdad?, que llamamos el mundo espiritual. We know there's a lot of mystery, a lot of questions that we all have about this mysterious supernatural world that we call the spiritual world. So, yo siempre, ¿verdad? Yo sé que tú como yo sos un estudiante de por vida, ¿verdad? I know you, like me, you might be a student for life, y eso significa que nosotros nunca dejamos de aprender, right? We never stop learning. Y eso es lo que te quiero motivar a hacer, ¿verdad? Que nunca termine tu aprendizaje, ¿verdad? Que siempre estés aprendiendo, no importa tu edad, right? So that's what I want to encourage you, that no matter what your age is, that you always be learning, ¿verdad? Ninguno de nosotros es experto en todas las cosas, ninguno lo sabemos todo, ¿verdad? Pero podemos ir aprendiendo, ¿verdad? De muchas diferentes fuentes y formas, ¿verdad? Siempre. So none of us, as I'm saying, are experts, but we can all learn, from other sources, from other examples, from other experts, ¿verdad? Muchos expertos que pasan tiempo en la presencia de Dios, many people who pass time in the presence of God and can help us more. So, antes de comenzar, ¿verdad? De continuar, quiero decir, quiero hacer una oración con ustedes, ¿verdad? Porque el Señor, ¿verdad? Él merece toda honra, toda gloria y toda alabanza, right? So, before we continue, let's join in prayer so that we can get started in the message. So, Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por todos los que están escuchando tu palabra, todos los que van a escucharla después. Gracias, Señor, porque tú has inspirado esta palabra, Señor, y de todo corazón, Padre Santo, tus hijos estamos aquí para recibir lo que tú tienes para nosotros. I thank you, Heavenly Father, for this word, and I thank you that it'll be a blessing to all of our lives, that we're all going to learn something and be blessed by it. Señor, yo sé que esto va a hablar a lo profundo de nuestro corazón, nos va a acercar a ti también. And I know it's going to speak to the deepest part of our heart, and it's also going to bless us and get us closer to you. Señor, te doy gracias por todos los que me han ayudado a preparar esta lección, Señor. I thank you for all of those who have helped me prepare this lesson, todos los que me han inspirado, Señor. Señor, tantos siervos tuyos, Señor, que han pasado mucho tiempo estudiando, Señor, para tener esta información. Thank you for all of those servants of yours who have spent hours in study to be able to prepare this information. Y yo sé, Señor, que nos va a bendecir a todos, Padre, porque tú no quieres que el mundo espiritual sea un misterio. I thank you because you don't want the spiritual world to be a mystery to us. Tú quieres que tus hijos entren en tu presencia y caminen en el mundo espiritual aún más que el mundo natural. You want your children to be able to enter and walk in the spiritual world even more than the natural world. Como dijo el adorador Jesús Adrián Romero, él dijo que el mundo espiritual es aún más real que el mundo natural, right? As the great worshiper Jesús Adrián Romero, he said, the spiritual world is even more real than the natural world. Y yo creo eso, Señor, también. I also believe that, Father. Yo sé que el mundo espiritual es más real porque es tu mundo, es donde tú habitas. I believe that as well because I know the spiritual world is where you where you are and where you exist, and it's even more real, more powerful. The natural world is just a copy. It's just a poor copy, you could say, of the spiritual world. El mundo natural, pudiéramos decir, Señor, que es una débil copia de lo que es el mundo espiritual. So I thank you that you allow us to even enter and discover and
and know more about the spiritual world. Yo te doy gracias porque nos dejas entrar y conocer y entender más del mundo espiritual, Señor, porque ahí es donde tú habitas. This is where you habitate. This is where you exist, where you function from. And I know that is our eternal home. Yo sé que ese es nuestro hogar espiritual. Así que muchas gracias por esto, Señor. ¿Verdad? Aún en nuestra vida natural, cualquier crisis que estemos pasando, ¿verdad? El mundo espiritual es nuestro hogar. Regardless of whatever crisis we might be going through in this world, our spiritual world is our real home. Y gracias, Señor, que nos dejas conocer más de ti. So I thank you, Father, that you let us know more about you. Y lo pido en el nombre de Jesucristo. Y te doy muchas, muchas, muchas gracias, Padre, por tu palabra. I ask it in the name of Jesus Christ. And I thank you so, so many times for everything that you're giving us in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amén y amén. Bueno, bendiciones, un gusto estar con ustedes. Y comencemos, ¿verdad? Saludos a todos los que nos están viendo, los que se están conectando y todos los que van a ver después. Yo les animo a tomar notas, a volver a ver este video después, porque va a haber mucha información útil, incluso para los pastores, los líderes, ¿verdad? Humildemente yo solo presento lo que yo he descubierto también. Así que les animo a usar esto, ¿verdad? Úsenlo, compártanlo con sus ministerios también, ¿verdad? No me tienen que dar crédito ni nada, ¿verdad? Todo es para la gloria del Señor. So what I'm just saying is I encourage everybody to take notes, to review this video later. And for all those pastors and leaders out there, I humbly suggest to you, feel free to use this. You don't even have to give me credit. Just take this information, share it with your ministries, porque yo lo que quiero es que todos los siervos de Dios avancemos y entremos más en el mundo de Dios, el mundo sobrenatural. What I want is for all the brethren, all my brothers and sisters, to enter further into the world of God, which is the supernatural world, the spiritual world. ¿Y para qué es esto? Bueno, porque el gran avivamiento que Dios ha prometido para los últimos tiempos, ¿verdad? Va a requerir poder sobrenatural. Why all of this? Because that great awakening, that great revival that we know is prophesied for the end times, it's going to require that supernatural power. Así que ese poder sobrenatural va a tener que ejercerse. That supernatural power will have to be exercised, ¿verdad? Yo siento el Espíritu Santo hablando aquí. I feel the Holy Spirit speaking. Y de hecho les quiero recordar, yo escuché esta semana, no me recuerdo dónde, cuál fuente. I heard this week, I don't remember what source, pero estaba diciendo el predicador que ya ha sucedido, ¿verdad? El movimiento del Padre y del Hijo y falta el del Espíritu Santo o algo así, ¿verdad? O más bien ha sucedido el del Espíritu Santo y viene ahora el movimiento del Padre. I heard somewhere that, the move of the Son and the Holy Spirit have already happened, and the move of the Father is coming. Entonces yo sé que el Padre Celestial tiene para nosotros el mover espiritual, el mover de su poder, digamos también el amor de un padre. Todo eso, ¿verdad?, se enlaza al ganar almas en estos últimos tiempos. So I know that in these end times, all of it ties up, and that, the Heavenly Father's love, God's love, is going to be part of this move, and His supernatural power, His Spirit, is going to move in the whole world, and that is what's going to win these souls, ¿verdad? No lo vamos a ganar solamente con cosas naturales, materiales, ¿verdad? We're not just going to win them with natural, material types of things. Lo vamos a ganar con el mover del Espíritu Santo en sus vidas. We're going to win them with the move of the Holy Spirit in their lives. So I'm excited. I hope you got your notepad there and you are ready to get started. Yo estoy excitado y espero que ya tienes tus cuaderno ahí de notas para poder comenzar. Pues bueno, hemos comenzado a hablar de la semana pasada del mundo espiritual. We started talking about this spiritual world last week, y sabemos que es un mundo que sí existe, ¿verdad? We know that it is a world that exists. Es un mundo que no podemos ver. It's a world that we cannot see,
but we know it exists. Hablamos, ¿verdad?, de cómo el Señor abre la vista espiritual para poder ver muchas cosas. We saw how the Lord can open the eyes of his children so that they can see things, they can see angels and demons, pueden ver ángeles, demonios, muchas cosas. Como este joven, ¿verdad? Jonathan Welton, like this young man, Jonathan Welton, recibió a Cristo y este don se le abrió a él y él podía ver la atmósfera, ¿verdad?, de santidad alrededor de la gente y también la gente que estaba oprimida, right? So we saw how this young man, when he received this gift, right, he became a Christian, he received this gift of seeing in the spiritual. He could see the glow around saints and also the oppression around people. Incluso lo que estuvimos hablando, ¿verdad?, este fin de semana, disculpen, este viernes con los jóvenes, we were speaking to the young people on Friday, and I was telling them about how, there's fighting in the streets. Yo les estaba diciendo cómo hay peleas en las calles, ¿verdad? Muchas cosas que están sucediendo y uno se hace la pregunta, ¿qué está pasando? You might be wondering, what's happening to our world? ¿Qué está sucediendo en nuestro mundo? ¿Por qué está pasando todo eso alrededor de nosotros, verdad? Why is all this happening? Y yo lo que les digo es una lucha no entre carne, no entre seres humanos, sino que dice la palabra que es una lucha entre espíritus, ¿verdad? I was telling them that it's not a fight among flesh of blood or people, that the word, what God says, is that it's a fight that is, it says our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, the authorities, the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Dice ahí, ¿verdad?, que es una pelea. Dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Subraya eso que dice en las regiones celestes, ¿verdad? Está hablando del mundo espiritual. So if you underline the last part right there, it says in the heavenly realms. It's talking about that spiritual world, right? Está hablando sobre ese mundo espiritual y sobrenatural. Entonces, yo como ustedes soy bien curioso. Quiero saber más sobre el reino de Dios, más sobre los ángeles, más sobre los demonios, y de ahí se inspira, ¿verdad?, este tema. Quiero conocer más del reino de Dios. So I'm curious like you are, and I want to know more about this spiritual world of angels and demons, and about God's kingdom. No tanto para adorar o tratar de, ¿verdad?, ¿cómo se dice?, por buscar por adicción o algo así, ¿verdad?, por pasión o algo así, a conocer más de ángeles y demonios, sino para entender cómo opera el reino de Dios y el reino de las tinieblas, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, que siempre quiere detener la obra del Señor. So it's not so much to become passionate or addicted to knowing more knowledge just for the sake of it, but to actually understand how God's kingdom operates, how the enemy tries to stop the work of God's kingdom, ¿verdad? Y al nosotros conocer más, ¿verdad?, sobre las tácticas del enemigo y sobre lo que Dios busca para sus siervos, ¿verdad?, cómo debemos de actuar y todo esto, ¿verdad?, podemos nosotros más eficazmente hacer la obra de Dios. So we know that if we understand the enemy's tactics, and we can also understand what the Lord is wanting from his children, then we can more effectively do his work and get it done in Jesus' name. So vamos a ver algunas de las preguntas, ¿verdad?, que muchos de nosotros podamos tener. Let's look at some questions that many of us may ask about the existence of angels and demons, ¿verdad? ¿Qué hay sobre estos seres, ¿verdad?, que hemos conocido en la palabra? What is it about these beings that we have known or met or heard about in Scripture? Como les digo, ¿verdad?, pues cualquier pregunta que ustedes podrán tener quizás ya está en mi lista, y otras pues las pueden poner en los comentarios y vamos a ir tratando de responderlas también. So again, I'm going to put a few questions on the screen. And some of them may be questions you already have, and others, we'll be able to answer them. We'll try to answer them as you put them in the chat,
on future occasions. So aquí está la primera lista de preguntas que tenemos, ¿verdad? Here's the first set of questions that we have. La primera es, ¿tienen los ángeles una altura específica o la pueden cambiar cuando quieren, verdad? Buena pregunta. Do angels have a specific height or can they change it as they please? And so that's an interesting question. Es una pregunta muy interesante porque yo he escuchado gente ver que a veces los ángeles son tan grandes como un avión, si usted lo puede creer, o tan grandes y altos como un edificio, ¿verdad? Súper alto. Skyscraper se dice en inglés, rompecielos, ¿verdad? Se dice en español. Entonces, algunas veces otros han visto que son como la altura del techo de sus iglesias, ¿verdad? Y quizás usted tiene un techo bien alto. Entonces, esa es una pregunta. ¿Son seres que son completamente espirituales o tienen alguna sustancia? Es otra pregunta. Yo pienso lo que esta pregunta significa es si son solamente espíritu que flota como humo, ¿verdad? Como aire que uno no los puede tocar así, traspasar a uno si tratara de tocarlos, o si pueden caminar y hablar y tener, ¿verdad? Ser sólidos así como un ser humano. Esa es esa pregunta. ¿Pueden cambiar su apariencia en cualquier cosa que necesitan ser en ese momento? O sea, si necesitan esconderse o ser, digamos, ¿verdad? Otro ser, ¿verdad? O un árbol o un animal, un caballo, algo, lo pueden hacer o esconderse en la pared. ¿Qué pueden hacer? ¿Son visibles o invisibles? ¿Verdad? Es otra pregunta. Muy interesante esa pregunta. Pueden cambiar su apariencia, vimos ahí. Ok, siguiente. Ya que saben de muchas cosas, este conocimiento se basa en observación, razonamiento y argumento, como los seres humanos, o era intuición inmediata. O sea, los ángeles van conociendo más sobre su alrededor al observar los seres humanos, al observar la naturaleza, o será que uh, ya saben todo lo que necesitan saber o Dios les va dando conocimiento, ¿verdad? Muy buena pregunta. Y la última que ven ahí, ¿pueden los ángeles sentir como teniendo emociones humanas como la compasión, misericordia, empatía, ¿verdad? Como seres humanos, o son completamente imparciales, ¿verdad? ¿Será que si ven a alguien llorando no sienten nada, ¿verdad? So, muy buena pregunta. La voy a repetir en inglés. So let's just say these questions in English for a moment here so we can reflect. Do angels have specific height? Right? Are they a certain height or can they change it as they please? And I was saying it's interesting because, I've heard testimonies where people say they were as tall as skyscrapers, they were as big as a plane, or they were as high as the ceiling in their church. Some of you may have a high ceiling in your church, if you can imagine that. Question number 2 says, are they beings that are completely spiritual or do they have some substance? In other words, are they like steam or air where you could just pass your hand through them, or can they be completely solid like you and me that we could actually touch them and feel something? Number 3 says, can they change their appearance into whatever they need to be in that moment? And are they invisible or are they visible? So in other words, could they hide in the wall if they needed to? Could they turn into a tree if they needed to? Could they turn into a horse if they needed to? Something like that. Since they seem to know about many things, is this knowledge based on observation? Is it based on reasoning and arguments like human beings? Or was it immediate intuition? So, in other words, do they learn more and more as they get to know people, or observing nature, things like that? Do they learn uh, just like we do by being exposed to something new, or is it information that's already in them, or that they receive piece by piece by God as they need it? Right, that's a good question. And the last one on there is, can angels feel like having, in other words, can they have human emotions of compassion, mercy, empathy, or are they completely impartial? So my example was, if they see someone crying in front of them, do they feel anything? Do they feel emotion for that? So, these are all good questions. Son muy buenas preguntas.
Ahora, los líderes judíos en aquellos tiempos, ellos se hacían todas estas preguntas. Jewish leaders would ask all of these questions trying to find answers, and they had these questions as well, ¿verdad? Tenían muchas más preguntas como estas. Dice ahí la primera, ¿cuánto tiempo ha pasado entre la creación de los ángeles y su caída? Muy buena pregunta, ¿verdad? So it says in English, how much time, this was one of the Jewish questions that they had, how much time has passed between the creation of angels and their downfall? La segunda dice, ¿el pecado del primer ángel hizo a los demás caer o cada uno cayó de su propia cuenta? So the second question says, did the sin of the first angel make the others fall, or did each angel fall on their own? Tercera pregunta dice, ¿cuántos ángeles cayeron y cuántos mantuvieron su integridad? Let me fix that real quick. I noticed I have a spelling mistake. And don't blame me, because sometimes this computer will think it's helping me, and so it'll do it for me. Dice ahí, ¿cuántos ángeles cayeron y cuántos mantuvieron su integridad? So question number 3, it says, how many angels fell and how many maintained their integrity, ¿verdad? Algunas preguntas ya las estamos respondiendo nosotros mismos si sabemos de la palabra de Dios, ¿verdad? If we know about the Word of God, some of these we're already answering in our mind. Otras tenemos alguna idea. Some of them we have an idea. Okay? Pregunta número 4 que los judíos se hacían. The fourth question Jewish leaders would ask themselves. ¿Es nuestra atmósfera el lugar de castigo para aquellos ángeles caídos? Muy buena pregunta, ¿verdad? So, aquellos ángeles que cayeron, ¿será este su lugar de castigo? So the fourth question is our atmosphere, our earth, the place we live, is that the place of punishment for these fallen angels? So those angels who rebelled against God and fell, is this earth their place of punishment, right? That's a very interesting question. Y la última que está mencionada ahí, están los ángeles guardianes, ¿verdad? Porque sabemos que todos tenemos ángel guardián. Si usted no lo sabía, es noticia para usted, ¿verdad? Pero Dios manda a sus ángeles y un verso dice, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. So, la pregunta es, ¿están los ángeles guardianes a cargo de cada persona desde el momento que son bautizados, o desde el momento que nacen, o desde el momento que están en el vientre de su madre? Muy buena pregunta, ¿verdad? Muy buena pregunta. So the last question you see on that slide is, are guardian angels, and what I was saying is we know of guardian angels. Maybe you didn't know of guardian angels, but you know, the word has many verses. One of them is the angel of the Lord camps around those who fear him and protects them. So there are many angels assigned to each person. Hay ángeles asignados a cada persona. And what this question says is, are guardian angels in charge of a person from the moment they get baptized, or from the moment they are born, or is it since they are in their mother's womb? ¿Verdad? Muy buena pregunta. Pero fíjate que aún estas preguntas que muchos de nosotros tenemos no eran todas las preguntas que ellos se hacían. All of these great questions weren't even the entirety of the questions that they had. So, ¿cuáles otras preguntas tenían? Otra pregunta que se hacían era esta. This was another question that they asked themselves. ¿Cuántos ángeles hay? ¿Verdad? ¿Será que hay un número exacto, verdad? They would ask themselves, how many angels are there? Is there an exact number, right? We don't know that. And what are their names? ¿Verdad? Otra pregunta que se hacían era esta. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Verdad? ¿Qué rangos tienen? Si tienen rangos. Algunos de ellos son guardianes de naciones, ciudades, comunidades o individuos, ¿verdad? Digamos, individuos importantes, políticos, quien sea. ¿Está Dios aún creando ángeles? ¿O ya existe un número invariable establecido de ángeles? ¿Verdad? No sabemos. ¿Llevan los ángeles nuestras oraciones al cielo? ¿Verdad? ¿Cómo llegan al cielo nuestras oraciones? Después del milenio, ¿será la tierra nueva gobernada por los ángeles
o por los hijos y hijas redimidos de Dios, ¿verdad? Y muchas otras preguntas. So what are the questions that they have? We mentioned how many angels are there that they would ask themselves. What are their names? What ranks do they have, right? They assumed ranking. Y eso de los rangos es interesante porque Dios, si Dios, uno de sus nombres es el Dios de los ejércitos, y usted sabe que de los ejércitos, ¿verdad? Hay rangos en el ejército. So one of God's names is the God of the armies, right? The army of God. So we know that in an army there's ranking. Entonces, como si Dios tiene un ejército, decían ellos, ¿cuáles son sus rangos de los ángeles? Right? So they would ask themselves, if God has armies, what are their ranks? Are any of them guardians of nations, cities, communities, or individuals, such as, political or important people? Are they guardians of those people? De hecho, esta semana, sobre esa pregunta de guardianes de naciones, ciudades, escuchaba yo un profeta que él dice que él fue visitado por unos ángeles que dicen que él estaba en Washington, la capital, Washington DC, la capital de los Estados Unidos, y él estaba diciendo que estaba entrando a un cuarto de hotel donde él iba a hospedar, donde se iba a quedar él, y dijo que ahí esperándolo adentro estaba un grupo de ángeles, 5 ángeles esperándolo. Bueno, tuvieron conversación con él sobre lo que él, ¿verdad?, iba a hacer, y, ¿verdad?, le decían, entre otras cosas, que Dios estaba contento con lo que él estaba haciendo, estaba agradado con lo que él estaba haciendo, y dijeron ellos, ¿verdad? No podemos ir contigo donde vas a ir, donde Dios te va a enviar, porque estamos asignados al Pentágono. Y si usted conoce el Pentágono, es un edificio, ¿verdad?, donde el gobierno de los Estados Unidos hace muchos de sus ¿verdad?, decisiones. So what I'm basically saying is just, I was watching a prophet this week, and he was visiting Washington, D.C., the capital of the United States. He was staying at a hotel. When he entered his room, there was a group of angels waiting for him. And they told him, among other things, that God was pleased with what he was doing. God was sending him to do further things. And within the conversation, he asked the angels if they would be coming with him. And they said no, because, we are assigned to the Pentagon. And if you know the Pentagon, it's an important building in the United States where many decisions are made. Entonces, los ángeles, después de decirle, estamos asignados al Pentágono, ¿verdad? Ellos dijeron, ¿verdad? Los hombres que están en ese edificio, algo muy chistoso que dijeron ellos, ¿verdad? Los hombres que están en el edificio piensan que son los que hacen las decisiones, dicen, pero nosotros realmente son los que estamos asignados para asegurar que la voluntad de Dios se hace en ese lugar. So para mí fue algo precioso escuchar eso. So something funny that he mentioned about the angels, what they said is, that the angels said, we're assigned to the Pentagon, and the men who work there, the people who work there, think they make all these decisions, but really we are the ones who have all the power. We're there to make sure that God's will is done. So I thought that was funny, and I thought that was pretty cool, ¿verdad? Es algo muy interesante lo que ellos dijeron ahí, ¿verdad?, sobre el Pentágono y todo lo que se hace ahí. So, muy interesante. So it was very interesting. So imagínate todas las preguntas, ¿verdad?, que ya hemos cubierto. Think about all the questions that we've already covered there, right? Muchas preguntas que yo tenía, que yo tengo, ya están ahí incluidas, ¿verdad? Pero te mando, ¿verdad? Te aconsejo que si tú tienes otras preguntas, ¿verdad?, también las podemos incluir y tratar de buscarte las respuestas, ¿verdad?, quedarte, ¿verdad?, bien estudiadas. So I encourage you guys, you saw the questions that are given there. And, if you have any other questions, feel free to type them in the chat, ¿verdad? Te acordamos que tú puedes hablar con nosotros en Facebook, ¿verdad? Estamos en Facebook en vivo ahorita. Tú nos estás viendo ahí en vivo y tú puedes chatear con nosotros, ¿verdad?, a través de Facebook, y ahí puedes tú poner tus preguntas también para nosotros buscar respuestas. So we encourage you to chat there live on Facebook with us right now.
We can see your questions, and we will try to find answers for you as quickly as we can, and in further discussion of this series. So, en cuanto más estudiamos, ¿verdad? Vamos a ir nosotros respondiendo tus preguntas. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios, verdad, por lo que estamos aprendiendo? How many of y'all can praise God? Un aplauso ahí para el Señor, ¿verdad? Porque Él es bueno. God is good all the time. Todo el tiempo el Señor es bueno. Y pues gloria al Señor. Bendiciones a todos los que nos están viendo, los que están sintonizando. Aquí yo veo sus comentarios. ¿Verdad? Bendiciones, Evangelista Walter Rosell, Efraín Parada, Patricia Canizales, ¿verdad? La familia de la hermana Blanca Amaya, ¿verdad? Bendiciones a todos. God bless everybody who's watching us. La familia pastoral también. Muchos saludos a todos los que están viendo. God bless everybody who is watching. Es realmente un precioso estudio que yo he acumulado de muchos otros expertos en la palabra, ¿verdad? Para que ustedes también lo puedan compartir con sus ministerios, ¿verdad? Y sus familias. So, something I've put together that many brothers have helped me do so that we can share it with our ministries in Jesus' mighty name. So, vamos a tener una serie porque hay tanto precioso que nosotros podemos aprender y descubrir detalladamente que no lo quiero apresurar demasiado. So I don't want to rush this. This is a wonderful study, and so we're going to take it in an interesting and detailed, slow kind of way. So la primera cosa que quiero decir es que en el Antiguo Testamento hay muy poca precisión sobre lo que es el mundo del reino de los cielos, el reino celestial. No hay mucho detalle, mucha precisión. Dios era un Dios, es un Dios en ese tiempo donde Él da sus leyes, sus órdenes, y el hombre obedece, ¿verdad? So in the Old Testament, we have very little precision about what the celestial realm involves. And so God would speak to humans and he would give his law, and then mankind would obey that law. Esto indica que con los israelitas antiguos seguramente solo tenían imágenes imprecisas de la naturaleza y las funciones de los ángeles, como también el reino celestial en general. So what this indicates is that ancient Israelites likely only had an imprecise image of the nature and function of angels. Just like the rest of the spiritual world in general, they had very little to go off of. Only the stories of their ancestors and what God himself would speak. So ellos más que todo tenían las historias de sus antepasados y lo directo que Dios hablaba a ciertos siervos suyos, ¿verdad? Es todo lo que ellos tenían. So vino un tiempo donde empezó a reinar o gobernar a un hombre llamado Cyrus, y él se hizo el gobernador de Palestina. So a time came when this man named Cyrus became the governor over Palestine. Y cuando él vino a gobernar Palestina, trajo con él, o entró más bien, una influencia de la mitología, y esto entró aún en la cultura hebrea. So in the time that Cyrus was governing Palestine, he brought with him, or better yet, mythology came with him, and there came a wave of mythology over everyone, and including the Hebrew traditions, the Hebrew people. Entonces esto tuvo una influencia sobre las creencias judías también. Se empezó a mezclar, y esto lo hemos visto en muchas diferentes ocasiones, ¿verdad? Se puede decir que el catolicismo es una mezcla, ¿verdad?, de lo cristiano y lo pagano. We can say that this has been blended in many other ways, such as, in Catholicism, there's a lot of evidence where the pagan has been blended with the Christian. Entonces hay muchos otros ejemplos. Some of these new beliefs turned out to be true. Algunas de estas nuevas creencias se hicieron realidad o eran verdaderas, pero muchas otras no eran verdaderas, ¿verdad? Many of them, some were true, many were not. Pero aún Jesús mismo apoyó algunas de estas ideas. Jesus himself supported some of these. Incluso los apóstoles también, so did the apostles support some of these ideas. Pero como les digo, mucho de ello era falso. Like I told you, much of it was false. Y vamos a ver la evidencia de aquello que Jesús respaldó.
we're going to see evidence of what Jesus did support. So, lo primero que les quiero hablar es una creencia que los judíos tenían, que ha sido descubierta a través de artículos antiguos que han sido escarbados, ¿verdad? Que se han descubierto. So, one of the things I'm going to discuss with you is, that has been uncovered by archaeologists, that we know for a fact. We have evidence that they believed and studied and wrote about these things. So, hay evidencias que existen sobre estas cosas que ellos tenían por creencia. So, lo primero que quiero hablar son los 7 ángeles. Muchos de nosotros nunca hemos escuchado de esto. The first thing I want to talk about is the 7 angels. Many of us hadn't even heard about there being 7 angels. Pero los judíos creían en aquel tiempo, ¿verdad?, que habían 7 ángeles que gobernaban todo para el Señor. The Jewish people, the ancient Jewish people believed there was 7 angels that God used to help command everything. Entre ellos, el primero, más bien, digo esto primero como introducción, los rabinos judíos estaban entusiasmados en sus especulaciones sobre los ángeles. So, let me say this as an introduction. Jewish rabbis were enthusiastic in their speculations about angels. Ellos dividían las huestes celestiales en muchas órdenes y muchos rangos. So they would divide up all the celestial beings into many ranks and orders. Y ellos encontraron nombres para por lo menos 7 arcángeles. So they found names for at least 7 archangels. So, ¿cuáles eran esos 7 arcángeles que ellos habían descubierto? El primero era Uriel. What were the 7 archangels for which they believed they had found the names? The first one was Uriel. Y dice que Uriel era comandante de los ejércitos de Dios y gobernadores del Seol. O sea, era el comandante también sobre los gobernadores del Seol, o sea, el infierno. So, Uriel, they believed, was the commander of the battalions of God and also commander over the governors of Seol, which is another word for hell. El segundo ángel en el cual ellos creían que existía se llamaba Rafael, que era el encargado como portador de sanidad y protector de almas. So the second angel that they believed to exist, his name was Raphael, and they believed he was in charge of being the carrier of healing and the protector of souls. También había otro ángel que ellos hemos encontrado en sus documentos llamado Raguel. Another angel that we found in evidence that they believed existed was Raguel. Y él influenciaba la venganza de espíritus y también lo consideraban amigo de Dios. Entonces, qué interesante ¿verdad? So Raguel was another angel that they believe existed, and that he was in charge of influencing the vengeance of spirits, and that he was a friend of God. Miguel, muchos de nosotros ya lo conocemos también como el poderoso guerrero de Israel, ¿verdad? We know of Miguel, or in English is mentioned as Michael, and he is a powerful warrior of Israel. Y el número 7 se llamaba Sariel, que era el príncipe de Dios y protector. We know of Sariel as number 7, Prince of God, and also protector. Entonces, como les digo, esto eran las creencias judías, ¿verdad? Muchos de nosotros nunca hemos escuchado esto antes, ¿verdad? De hecho, ni en la Biblia están estos 7 ángeles nombrados específicamente. Nosotros conocemos de cuántos ángeles están en la Biblia. Les hago esa pregunta. So, let me just say in English, most of us have never heard of these 7 angels. We've heard of one of them there named Gabriel, right? We've heard of Michael. I'm sorry. We've heard of Michael. How many, by the way, question, how many have we heard of? How many angels are named specifically in the Bible? ¿Verdad? Yo hago esa pregunta en el chat. ¿Cuántos de ustedes, ¿verdad?, pueden decir
hay tantos nombrados en la Biblia? ¿Serán 10 que son nombrados? ¿5? A ver, alguien me puede decir, how many can tell me? Are there 10 angels named in the Bible? Are there 5? Does anyone have a guess? Alguien puede tomar un estimato. Le doy unos segundos. A ver. ¿Alguien sabe? Does anybody know? Bueno, continuamos. Si nadie sabe, les doy la respuesta. If no one knows the answer, then we'll continue. The answer is, drumroll please. La respuesta es, vamos al tambor, 3 ángeles. There's 3 angels that are specifically named in the Bible. Gabriel, Miguel, y Lucifer. Gabriel, Michael, and Lucifer. Lucifer es el diablo, ¿verdad? Satanás. Lucifer is the devil, which is Satan. Entonces hay ángeles buenos y malos, ¿verdad? There's good angels and bad angels. Miguel y Gabriel, están a favor de Dios. Ellos pelean por Dios y son mensajeros de Dios. Michael and Gabriel fight for God on God's behalf, and they're messengers of God. And Lucifer, of course, is Satan himself, who rebelled against God, ¿verdad? Lucifer es Satanás mismo quien se rebeló contra Dios. So, muy interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante. Y vamos a hablar más de ellos después. We're going to talk more about them in a few moments. Entonces, aquí están los 7 ángeles, ¿verdad? Que hemos encontrado evidencia de escrituras antiguas hebreas. So we gather these names from many old Hebrew writings. Uno de esas escrituras son los manuscritos del Mar Muerto, si usted ha escuchado de ellos antes. If you've ever heard of these writings, one of them that's very famous is the Dead Sea Scrolls. Muy famoso, los manuscritos del Mar Muerto. The Dead Sea Scrolls are very famous. Son obras que han sido encontradas por arqueólogos. These are findings that have been discovered by archaeologists. Entonces son evidencias concretas que, aunque no se puede comprobar de una manera religiosa, pero sí se puede, sí hay evidencia que existió y que ellos creyeron en esto. So even though we can't support it as a religious evidence, we do see, as far as it being true, but we do see that there is evidence, artifacts that they did believe in these things in that time. So I hope you're understanding. Espero que estén entendiendo. Otra obra antigua fue el libro de Enoch, que cita los nombres por más de 150 ángeles, si usted lo puede creer. So another old work is the book of Enoch, which cites the names of around 150 angels, if you can believe that. Entonces, son obras muy antiguas que en aquel tiempo andaban circulando también, ¿verdad? Entre el pueblo de Dios. So these are many old writings that were ancient writings that were circulating around the time of, when the Bible was being formed. Y aquellos ángeles, los 7 ángeles que hablamos, eran descritos como gigantes, poderosos, bellísimos, príncipes honrados que estaban a cargo de los 7 cielos. Yo nunca ni había escuchado de los 7 cielos, pero así es, ¿verdad? Así es lo que estaban describiendo ellos. So, these 7 angels were described as giant, mighty, beautiful, honored princes who are in charge of the 7 heavens. I had never even heard of the 7 heavens, pero aquí está, ¿verdad? But here we see it. Now again, these ancient writings, don't think of them as part of the Bible, because they are not. The reason I bring them up is because the Jewish people were influenced by these writings. So, vuelvo a decirlo, ¿verdad? Que estas escrituras antiguas, no piense de ellas como parte de la Biblia, porque no lo son, ¿verdad? Sino que la razón que yo los menciono es para que podamos ver que el pueblo judío fue influenciado por estas escrituras, y que ahora, muchos años después, en nuestra vida, en nuestros tiempos, estas escrituras han sido descubiertas y nos dan un vistazo en lo que aquellas personas creían y en las cuales influencias tenían alrededor de ellos en el tiempo de ellos, ¿verdad? Entonces, algo interesante, increíble. So again, I say these people, the reason I bring it up is because they were influenced. It's influenced the Jewish people into what they were believing and what kind of information
they were hearing, what was circulating in their time. And now in our lifetime, these artifacts have been discovered. And so it gives us a glimpse into what they believed and what influences they had around them around this time. So it's something truly incredible. Entonces, ellos creían que habían estos 7 ángeles y bajo ellos habían escuadrones a sus órdenes. So they believed these 7 angels had squadrons beneath them that were at their orders. Cada uno de estos escuadrones, decían ellos, que tenían una variación de 496,000 ángeles en cada escuadrón. So they believed that each squadron had a variety of over 496,000 different angels. Ángeles variados, o sea, diferentes clases, diferentes responsabilidades. So these were angels that had different responsibilities, different rankings, different missions, diferentes misiones. Incluso había un ángel, dicen ellos, que estaba a cargo del sol. There was even one angel that was in charge of the sun, if you can believe that, y que con él tenía un escuadrón de 96 ángeles a su cargo para proteger al sol, ¿verdad? Qué interesante, tremendo, ¿verdad? So, this angel that was in charge of the sun, they believed, had a squadron of 96 other angels who helped him protect the sun, if you can believe that. So that's very interesting, right? So something I had never heard of before until I started preparing for this series. So algo que yo nunca había escuchado hasta que comencé a preparar esta serie. Pero lo que es aún más interesante, something that's even more interesting to me, es que aunque muchos de nosotros nunca hemos escuchado de estos ángeles, la excepción es Miguel Gabriel, ¿verdad? Y Gabriel, no vemos la escritura mencionar estos 7 ángeles, o quiero decir, sí vemos a la escritura mencionar a 7 ángeles en el libro de Apocalipsis muchas veces. So let me say it in English. What's even more interesting is that even though most of us have never heard of any of these angels except Miguel, Michael, and Gabriel, we do see scripture mention 7 angels in the book of Revelation several times. So, varias veces vemos 7 ángeles, 7 espíritus, 7 estrellas, 7 candelarios mencionados en la palabra de Dios. So, les voy a dar estas citas para que si usted las quiere escribir, ¿verdad?, las pueda buscar después, pero les voy a mencionar cuál cita dice qué diferente cosa. So if you want to write these down, I'm going to give you a list of the different verses in the Bible, in Revelation, where it mentions these 7 angels, these 7 spirits, so that if you want to study it further later on, you can. But I'm going to tell you what each one says to give you an idea. Entonces, primero es Apocalipsis, capítulo 1, verso 4. First one is Revelation chapter 1, verse 4. Habla de las 7 iglesias, cada una de las cuales tenía un ángel sobre ellas, así que son 7 ángeles. So Revelation 1:4 mentions the 7 churches, each which had an angel over them, so that's 7 angels over the 7 churches. Apocalipsis 2, verso 1, describe a Jesús como aquel que tiene los 7 espíritus, las 7 estrellas de Dios en sus manos. Qué interesante. So Revelation 2:1 describes Jesus as he who has the 7 spirits, the 7 stars of God in his hand. Qué interesante que está hablando de 7 espíritus que tiene a cargo Jesús en sus manos como 7 estrellas, ¿verdad? Revelation 3:1, Apocalipsis 3:1, the 7 lampstands in front of the throne of God, which are 7 spirits. Apocalipsis 3:1 dice que hay 7 lámparas delante del trono de Dios, la cual son 7 espíritus. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Qué interesante. This is so interesting. The glory to God. Apocalipsis capítulo 4, verso 5. Revelation chapter 4, verse 5. Ahí habla de 7 ojos que son los 7 espíritus de Dios enviados a través de la tierra. So Revelation 4 verse 5 says there's 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent throughout the earth. So está hablando de los 7 espíritus que son enviados al mundo. Y Apocalipsis capítulo 8 verso 2, Revelation chapter 8 verse 2,
Dice, yo miré a 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios y fueron dados 7 trompetas. It says in Revelation 8:2, I saw the 7 angels who were standing in front of God and they were given 7 trumpets. Gloria al Señor, ¿verdad? Mire cuánta evidencia hay, ¿verdad? De los secretos de Dios. Si tan solo nos detenemos, nos enfocamos, ¿verdad? Cuánto podemos descubrir. So imagine, right, how awesome it is when we pay attention and take time to study. We can see all the secrets that unfold in God's wonderful scriptures. Es algo muy poderoso, ¿verdad? La escritura del Señor. Tan interesante ver cómo se mezcla todo esto y en algunos casos es idéntico con lo que nosotros ya estamos familiares o que ya conocemos de parte de la escritura, ¿verdad? So it's so interesting to see how some of this stuff blends in and in some cases lines up exactly with what we are familiar with from scripture. Vamos a continuar entonces a desarrollar esto más y más mientras transcurrimos en nuestro estudio, en nuestra serie, ¿verdad? So we're going to continue to see more of this unfold as we go through our study. Bueno, les hice una pregunta anteriormente, ¿verdad? ¿Se acuerdan todavía? I asked you a question earlier. How many of y'all still remember? Les pregunté cuántos ángeles actualmente son mencionados en la palabra de Dios por nombre. Right? I asked you how many angels are actually named in the Bible by their given name, ¿verdad? Y les dije que son 3 ángeles. I told you there are 3 angels that are named. Miguel, Gabriel y Lucifer, que también se llama Luzbel, ¿verdad? Lucifer es el enemigo mismo. So I mentioned 3 that are in the Bible, which are Gabriel, Michael, and Lucifer, which is also named Luzbel, and is Satan himself. So estos 3 les voy a dar el significado de sus nombres. Gabriel significa hombre de Dios. Gabriel means man of God. Entonces, si usted tiene un hijo ahí, no sabe qué nombre ponerle, póngale ese nombre. Es buen nombre, ¿verdad? Gabriel, hombre de Dios. So if you have a son around there and you don't know what to name him, right, then Gabriel's a good choice because it means man of God. Amen. Lucifer, el nombre Lucifer, ese no le ponga a su hijo, ¿verdad? Lucifer, don't give that name to your kid. Significa Lucifer, bueno, el Luzbel también, ¿verdad? Luzbel, si usted piensa en español o en francés, Luzbel es como luz bella y ese es el significado de su nombre. Y se dice que era de buena apariencia. So Lucifer, if you think of his other name, Luzbel, in Spanish and French, you can kind of figure out it means splendid light or beautiful light, and that's actually what his name means. Y también significa portador de luz. It also means light bearer. And it says in scripture that he had a beautiful appearance. Portador de luz. Entonces, ¿verdad? Él tenía ese cargo de portar luz, ¿verdad? Pero vemos que fue de luz a Lucifer, ¿verdad? Si lo toma de esa manera. So he was in charge of carrying the light, but we know that in fact he, carried darkness instead. It also meant shining star. Lucifer means shining star. Lucifer también significa luz resplandeciente, ¿verdad? Luz brillante. Y pues lo que les digo es que es triste, ¿verdad? Que él se convirtió en oscuridad, ¿verdad? Tremendo. Y qué interesante, ¿verdad? Que Dios le había dado la luz, ser el portador de luz. Right? It's interesting how God had made him the carrier of light. Y cuando él se reveló de Dios, ¿qué pasó? Dios le quitó esa luz. Y ahora es digamos, ahora existe en el reino de las tinieblas. Ahora su dominio es el reino de las tinieblas. Mire cómo sucede, ¿verdad? So it's interesting to see how, God had given him that responsibility to be the carrier of light. But when he rebelled against God, God took away that light, and now he is the bearer of darkness, the prince of darkness, ¿verdad? La palabra lo llama el príncipe de las tinieblas. Casi podemos argumentar que antes de él no había tinieblas, ¿verdad? Más que la tierra desolada, que dice la palabra, ¿verdad? Que estaba desordenada y oscura. Right? So we could argue that there was no darkness
before him, right? Except for the fact of a creation, which it says in Genesis, right, that the whole world was dark and disorderly, right? There was chaos. There was no order in the earth. Muchos expertos o algunos expertos que yo he escuchado aún dicen que esa era la condición de la tierra en el momento que Satanás fue echado del cielo a la tierra. Many scholars that I've heard believe that, that was the condition of the world of earth in that moment when Satan himself was cast out of heaven. So, si usted imagina, ¿verdad?, lo horrendo de la vista que era la tierra cuando Lucifer fue echado del cielo, ¿verdad? So you can imagine the horrendous sight that the earth was whenever Satan himself was cast out of heaven and thrown down onto the earth, ¿verdad? Muy interesante eso y está en la escritura. Lo apunté por aquí, pero a veces se me escapa. I wrote it down around here, but sometimes it escapes me. Aquí está Ezequiel capítulo 38. Si usted quiere ver cuándo se rebeló el enemigo en contra de Dios y cómo él fue echado del cielo, ahí está en Ezequiel capítulo 38. So I have it in my notes. Maybe we'll discuss it another time. But if you ever want to read how Satan rebelled against God and why he was cast out of heaven, you can find that in the book of Ezekiel chapter 38, and that's where you'll find the story. Ahí encontrarás en Ezequiel 38 la historia de cómo Satanás fue echado, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? God, we rebuke the enemy in Jesus' name. Reprendemos al enemigo en el nombre de Jesús. Pero ahí usted puede entender, ¿verdad? Es una historia interesante como quiera. It's an interesting story nonetheless. De hecho, para mí es triste porque muchas divisiones dentro de la iglesia es interesante que tienen estas características similares, ¿verdad? De lo que hizo Satanás en Ezequiel 38. So it's interesting to me. Él es el príncipe de la rebeldía, ¿verdad? It's interesting to me how in many divisions among churches, it has the same characteristics as Satan himself had in Ezekiel 38, as far as the spirit of rebellion. Así que si anda uno por ahí, está escuchando esto y anda uno por ahí medio rebelde, mucho cuidado porque ese no es espíritu de Dios, es espíritu de rebeldía que viene directamente de Lucifer, ¿verdad? So careful, all of you who are listening, if you are walking around in a minor spirit of rebellion, be careful because that is not a spirit from God. That is a spirit from Satan himself. Satanás mismo se rebeló en contra de Dios, ¿verdad? Y él es el príncipe de la rebelión, right? He rebelled against God and he is the prince of rebellion. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? God rebuke him in Jesus' mighty name. So, vemos cómo hay ángeles buenos y hay ángeles malos también. We can see here how there are good angels and there are bad angels as well. And so es algo que tenemos que entender. No estamos nosotros para adorar los ángeles. We're not here to worship angels. Y eso lo vamos a enfatizar siempre y lo vamos a enfatizar más en el futuro también. We're going to emphasize it always and more in the future as well. ¿Verdad? No estamos para adorar los ángeles. Estamos solamente aprendiendo más de ellos, ¿verdad? We're just learning more about them. So let's move on to some more evidence from the Bible about the spiritual world and about these supernatural beings. So vamos a continuar un poco más en la escritura para conocer más sobre el mundo espiritual y también sobre estos seres sobrenaturales, ¿verdad? Que habla la palabra del Señor. Para mí, el mejor lugar donde comenzar es en la historia de Eliseo. For me, the best place to begin is in Elisha's account, porque Eliseo tenía estabilidad y como les he dicho en ocasiones pasadas, ¿verdad? No pensemos que el tiempo de los milagros ha pasado, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen when I say, to believe that the time of miracles has not passed? El tiempo del Espíritu Santo no ha pasado. Y dice la palabra, ¿verdad? Todo lo que hemos visto Cristo hacer y los apóstoles, dice la palabra, cosas más grandes que estas haréis vosotros,
¿verdad? Porque el mismo espíritu que estuvo con ellos está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? So, the scripture says, that all the things we've seen Jesus and seen the apostles do, Scripture says, greater and mightier things you'll be able to do, because the same spirit that was with Jesus is with us as well. How many can say amen right there where you are? Entonces eso es lo que yo quiero que entiendan, que para este último mover del Espíritu de Dios, ¿verdad? Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. So for this final awakening, this revival of winning souls, esta gran cosecha de que está profetizada, the church has to be filled with the Holy Spirit of God. La iglesia necesita estar llena del Espíritu Santo de Dios. Los evangelistas evangelizando con el poder del Espíritu Santo. Evangelists preaching the gospel with the power of the Holy Spirit, ¿verdad? Y toda la iglesia, no solo los pastores, no solo los líderes, toda la iglesia operando con el Espíritu Santo, ¿verdad? Derramado el Espíritu Santo en lleno sobre todos nosotros. So the entire church, not just the pastors, not just the leaders, every single member of the church, every believer, cada creyente has to be filled with the Holy Spirit and operating in the Holy Spirit. ¿Verdad? Entonces es algo que yo quiero que ustedes sepan y entiendan y se acuerden, que se graben en el corazón. It's what I want you to record in your heart, to remember, to learn and to understand. Dios quiere que nosotros, que este mundo se abra a nosotros, el mundo sobrenatural, ¿verdad? Que es más real que aún este mundo natural donde nosotros vivimos. God wants this supernatural world to be opened up to us, because it's more real than even the natural world that is in front of our eyes, ¿verdad? Como les he puesto muchas evidencias, ¿verdad? Como lo que les enseñé, ¿verdad? Sobre este joven cristiano, ¿verdad? Que él es un vidente, es la palabra, vidente. I mentioned to you this young man who is a seer. Jonathan Welton is his name. Así se llama él, Jonathan Welton. Y él puede ver en lo espiritual. Yo mismo he tenido también apariencias de ángeles cuando yo estoy en oración intensa con el Señor. When I've been in intense prayer of the Lord, with the Lord, I've seen angels myself in prayer. Entonces, esto es algo sumamente bíblico. Y él ha visto, ¿verdad? También, como les digo, ángeles como también demonios. Aquí está un edificio con serpientes que no les pude escribir la última vez, pero era una compañía haciendo cosas ilegales. Aquí está un demonio, ¿verdad? Sobre otro edificio. So again, I wasn't able to explain last time, but the snakes on this building, he explained that it was a company that was doing unlawful things. They were corrupt. And then this other one who had, a demon, an authority that was there above it. Entonces, ¿verdad? Existe esto. Y no es algo nuevo, no crea que es un mover del enemigo, sino que es un mover de Dios. This exists, and don't think it's a movement of the enemy to deceive us. It's a move of God. Y le voy a dar evidencia. Si usted quiere, estudie la vida de Eliseo. Y hoy vamos a estudiar Segunda de Reyes, capítulo 6. Study, if you don't believe me, the life of Elisha, and you will see especially what we're going to see today in 2 Kings chapter 6. Si usted quiere ahí, escriba o vaya en su Biblia a Segunda de Reyes capítulo 6, verso 8. Vamos a ver su historia. Muchas evidencias, muchos milagros. Mire cuántos milagros hizo el Señor Jesús, ¿verdad? Think of all the miracles in Scripture, all the miracles that Jesus did. El abrir de los mares que hizo Moisés, right? The opening of the seas with Moses. Cuando Elías bajó el carro de fuego y Elías se subió y fue al cielo. Imagine qué milagro. Imagine the miracle of Elijah whenever the chariot of fire, the horses came down and he got on the chariot and they took him to heaven. Imagine that. Entonces hay mucha evidencia, ¿verdad? De todos los milagros, todo lo que el Señor nos ha dejado como evidencia, que no solo existe este mundo, sino que hay poder y que el Señor quiere que nosotros andemos y operemos en ese poder. God wants us operating in that power. It doesn't just exist, but He wants us operating and using that power in the spiritual world.
no poder para nuestra ganancia. It's not power for our own gain. Es poder para cerrarle las puertas al enemigo y romper las cadenas de opresión. ¿Cuántos dicen amén? It's not power for our own sake. It's power to shut the doors to the enemy and to break every single chain of oppression in Jesus' name. How many of y'all can say amen right there where you're sitting? So he wants us to be able to see the attacks of the enemy coming before they even happen, and to be able to foil the enemy's plans before they can become reality. So una de las cosas que Dios quiere es que nosotros podamos operar en el mundo espiritual para ver los ataques del enemigo antes que ocurran, antes que sucedan, para nosotros poder detenerlos y prevenirlos, los planes del enemigo, antes que se hagan realidad. Yo quiero que entienda eso. I want you to understand that. Porque hay muchos ministerios, muchos líderes políticos, quiero decir en la iglesia, ¿verdad? Muchos líderes. There's a lot of leaders in the church. There's a lot of churches. Y muchas iglesias tienen dolor, están sufriendo. Many churches are suffering, they're in pain. Muchos líderes están cansados. Many leaders are tired. Muchos líderes se están dejando, están tirando la toalla. Many leaders are throwing in the towel. They're giving up, están dándose por vencidos. Y todo esto es porque están operando sin esta defensa espiritual. Much of this is because they're operating without this spiritual defense in front of them. Entonces usted y yo tenemos que entender esta guerra, ¿verdad? Porque se opera en el mundo espiritual. We have to understand this war, you and I, because it's a spiritual warfare. Es una guerra espiritual, ¿verdad? Eso es lo que hay que entender. So, por ejemplo, si usted tiene un joven, un hijo rebelde, en vez de regañar, golpear con palabras, ofender, todo eso solo va a complicar la situación. So if, for example, you have a rebellious child, right, a rebellious son or daughter, if you're just, smashing them down with hard words, that's just going to make it worse. Lo que usted tiene que hacer es entrar en su recámara, orar, clamar por su hijo, ¿verdad? Ungir con aceite su casa, ungir con aceite sus puertas, la cama donde ellos duermen, las ventanas, declarar que el espíritu de Satanás no entrará, el espíritu de rebelión no entrará a su casa, declarar paz en su hogar, ¿verdad? Yo he escuchado que hay espíritus que no dejan dormir. Yo en una ocasión estaba buscando a Dios tan intensamente que yo escuchaba cadenas afuera de mi ventana cuando yo estaba queriendo dormir. Yo reprendí eso en el nombre de Jesús, prendí una música poderosa de alabanza, ¿verdad? De adoración más bien, y se fueron esas cadenas para siempre, ¿verdad? Porque así es Satanás, él quiere detener lo que Dios quiere hacer. So let me just say in English real quick, what you have to do as a parent, instead of trying to fight with them, you go to your secret place, your bedroom, you pray, you cry out to God, you anoint the doors with oil, the windows, pray over their bed, and declare that they're going to serve God. Declare que sus hijos van a servir a Dios, and pray for your whole house that there'll be peace. I've heard of people not having peace when they're trying to sleep in their houses, and I gave the example of how one time I was trying to go to sleep after praying intensely to God, and I could hear chains outside my window rattling, wouldn't let me sleep. I cast that out in Jesus' name, did a powerful prayer, and I declared, right? And then I put on some wonderful worship music, and all of that went away, and I was able to sleep, and it never came back. Y así es el enemigo. Muchas veces nos va a querer atacar, ¿verdad? Nos va a querer atacar. Otras veces yo he escuchado, visto en mi espíritu serpientes grandes en mi casa, escuchado a las serpientes, y en el nombre de Jesús yo las mando volando, ¿verdad? No hay ningún problema. So many times I've heard, even in my own house, snakes, and I've seen them in the spirit, and I've heard them, and I just send them flying in Jesus' mighty name. Una vez mi esposa también ella es testiga de esto, ¿verdad? Que una vez veníamos de la iglesia y estaba una gran serpiente negra encorvada ahí, sentada frente a la puerta de nuestra casa, si usted lo puede creer, y nomás llegamos, y antes de poder nosotros reaccionar se fue, ¿verdad? Volando, se fue. Era una serpiente real, pero se fue, ¿verdad? Rápidamente. So, my own wife can attest to this one. How we came home from church one time, and there was a big black serpent
coiled up in front of our door. It was a real snake, not a spiritual snake. Era una serpiente verdadera, no era espiritual en ese caso. It wasn't spiritual in that situation. It was an actual snake. And before we could even react, as soon as we saw it, it dragged itself away, it crawled away. So, el mundo espiritual es algo muy real. Por eso yo aconsejo muchas veces, ¿verdad? Es mejor ni abrir nuestras puertas a películas oscuras de terror, horror, ¿verdad? Después la gente no puede ni dormir y algunas de esas hay que tener cuidado porque hasta puerta le puede estar abriendo a alguien, al enemigo, a los demonios, ¿verdad? So we need to be careful, I say many times, even with scary movies, horror and terror, because sometimes we may be letting in, people might be opening doors to evil spirits and then they can't sleep later. So, ¿verdad? A veces la gente lo toma de juego, pero yo lo digo de experiencia. Yo he estado orando a veces intensamente en la casa o en la iglesia y puedo yo ver los demonios ahí. Otras veces he visto ángeles, ¿verdad? Entonces para mí no es juego, ¿verdad? Para mí es algo muy real. I've been praying intensely, sometimes at home, sometimes at church, and I've seen the demons there in that place trying to stop the prayer. Los demonios llegan cuando quieren detener la oración poderosa. And I've also seen angels. So for me, it's not a game. Like I tell you with all my heart, I personally don't. I try not to open those doors. Yo en lo personal procuro no abrir esas puertas al enemigo, ¿verdad? Yo te aconsejo lo mismo. Y en cuanto tú más buscas al Señor, más vas a ir sintiendo esto y quizás Dios aún te va a abrir los ojos para poder verlo también. As you see God more, you'll begin to feel it more and more in your spirit, what I'm saying. And in fact, God may even open your spiritual eyes so that you can see some of this. Y de hecho, de eso vamos a hablar un poco con la historia de Eliseo que nosotros vamos a ver aquí. So that's actually a little bit what we're going to talk about in Elijah's story, Elijah's account in this section here. So había un rey que se había levantado en contra de Israel. Era el rey de Siria. Y él quería hacer guerra contra Israel. There was a king who wanted to defeat or wanted to have battle with Israel. Dice aquí, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. So the king of Aram, and in Spanish it says Syria, was at war with Israel. After conferring with his officers, he said, I'm going to set up my camp in such and such place. Y dice el verso 9. Entonces ya estaba planeando el hacer guerra. He was starting to plan his war with Israel. Y dice el verso 9, y el varón de Dios, o sea, el profeta Eliseo, envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. And so the man of God, speaking about Elisha, the prophet, he sent word to the king of Israel, and he said, beware of passing that place, because the Arameans are going down there. Mira cómo el profeta sabía esto, ¿verdad? Cómo él ya sabía lo que iba a suceder, ¿verdad? How did the prophet know what was about to happen, ¿verdad? ¿Por qué? Era porque el Espíritu de Dios revela las cosas, ¿verdad? It's because the Spirit of God reveals things. Continuemos. Verso 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. So the king of Israel checked on the place indicated by the prophet, the man of God. Time and again Elijah warned the king so that he was on his guard in such places. Entonces, ¿verdad? Él mandaba a alguien a vigilar el rey, ¿verdad? Pero siempre el profeta le iba dando el consejo, le iba dando ¿verdad? Las instrucciones. So every single time the king would send someone to check, as it says here, and the prophet would always give him instruction according to what God was telling him, what God's Spirit was telling him. Entonces el Espíritu de Dios le estaba dando esta información al profeta Eliseo. Verso 11. Verse 11, it says, dice, el corazón del rey de Siria se turbó. O sea, se frustró, ¿verdad? El rey enemigo. The enemy king of Syria got frustrated because of all of this.
y llamando a sus siervos, mire lo que les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? O sea, ¿quién de ustedes es el espía? O díganme quién está espiando o quién le está dando información al rey de Israel. ¿Quién está a favor del rey de Israel? ¿Verdad? Él pensaba que él tenía un espía ahí entre ellos. So this enraged the king of Syria, and he summoned his officers and demanded of them, tell me which of us is on the side of the king of Israel. In other words, he was saying, I want to know who's spying for Israel, who's giving them this information, who is telling them what our plans are of attack. You know, who is on his side, who's giving them this information. Él quería saber quién les estaba dando sus planes, ¿verdad?, de batalla a Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, no es eso, no es que tienes un espía, rey, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú mismo hablas en tu cámara más secreta. Mire cómo es, ¿verdad? So verse 12 says that one of his officers told him, no, king, none of us. It's not that we're spying on you. You know, it's not that you have a spy, but Elijah, the prophet who is in Israel, or in Israel's favor, el profeta que está a favor de Israel, he's telling the king of Israel the very words you speak in your bedroom. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Verdad? ¿Cómo es eso? How is that? If you can imagine, right? The very words that the king is speaking in his bedroom, las mismas palabras que el rey está hablando en su recámara más secreta. ¿Cómo es que el profeta Eliseo las podía escuchar, verdad? How is it that Elijah the prophet could hear the deepest thoughts and conversations and ideas of the king in his own bedroom? ¿Cómo es que Eliseo, el profeta de Dios, podía escuchar los pensamientos, las susurraciones, las ideas más profundas del rey estando dentro de su propia recámara, ¿verdad? Qué interesante. Es porque el Espíritu de Dios estaba allí. Él estaba conectado con el profeta. El Espíritu de Dios estaba conectado con el profeta para poder escuchar todo lo que el rey enemigo estaba diciendo. So the Spirit of God was connected to the prophet Elijah and was able to deliver all that information that the enemy king was saying in his bedroom. Es simply amazing. Es increíble la palabra de Dios. Para llevarlo un punto más allá, ¿verdad? Porque yo siempre me gusta cachetearte si puedo, ¿verdad? Con la palabra de Dios. So if I can take it one point beyond that, I tell people I like to slap them with the word of God so they can wake up. Pero si lo quieres llevar más allá, aquí el consejero del rey enemigo le está diciendo, ¿verdad? Las cosas que hablas en tu cámara, tu recámara más secreta, las está escuchando el profeta, ¿verdad? So here the servant is telling him, king, you know, the very words you're speaking in your bedroom, he's hearing them. En otras palabras, lo que te quiero decir es que ni aún ellos, los aconsejadores del rey, habían escuchado las ideas del rey, y Eliseo ya sabía las ideas del rey porque el Espíritu de Dios se las había revelado. So let me tell you in English, the advisors of the enemy king himself hadn't heard the ideas that he had whispered in his own bedroom, right? So the Spirit of God was giving the information to Elijah. And so even the king's servants hadn't heard this information yet, but yet Elijah already knew. So ni aún los consejeros del rey habían escuchado esta inteligencia, estas ideas. Ellos no sabían, pero Eliseo ya sabía, porque el Espíritu de Dios ya le había revelado. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? How many of y'all can give a hand clap to God right there where you are? Para mí eso es poderoso, ¿verdad? Poderosa la palabra del Señor. It's powerful, God's word, ¿verdad? It's amazing, it's wonderful, es poderoso
lo que el Señor nos está hablando aquí. Verso 13, verse 13. Y él dijo el rey, vayan y miren dónde está el profeta Eliseo, para que yo envíe a prenderlo, a arrestarlo, ¿verdad? Tomarlo cautivo. Y así le fue, disculpen, y le fue dicho, he aquí, le dijeron sus consejeros al rey, he aquí que Eliseo está en una ciudad llamada Dotán. So the king said, go and find out where prophet Elisha is. And the king ordered so I can send men and capture him. So he wanted to capture, kidnap, arrest, whatever you want to call it, prophet Elisha, because he was getting frustrated that Elijah was foiling all his plans, his battle plans. So él quería arrestarlo, quería capturar al profeta Eliseo, el rey enemigo, porque le estaba destruyendo todos sus planes de batalla, ¿verdad? Para mí es chistoso eso. For me, that's hilarious, right? He was messing up all his evil plans. And so the report came back by the advisors, and they told him, King Prophet Elisha is in a city named Dothan. Está en una ciudad llamada Dotán. Verso 14, verse 14. Entonces envió el rey enemigo allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Por ahí escuché un pastor decir que era una ciudad pequeña y por eso pudieron ellos, ¿cómo dice? Acercarla, ¿verdad? O sea, es una palabra que se me escapa, pero pudieron ellos rodear la ciudad. So it says, verse 14, then he sent horses and chariots and a strong force there, a strong army, large group of people, of soldiers. They went by night and surrounded the city. And I heard a pastor say that it was a small city, and so that's how you could surround it with an army. Either that or it was a mid-sized or large city and he just had a massive army. ¿Verdad? ¿O será eso? O que quizás, aunque fuera una ciudad mediana o grandísima, él tenía que tener un inmenso, enorme ejército para poder rodearla completamente, ¿verdad? Pero qué tremendo que él hizo esto de noche, ¿verdad? Para que cuando despertaron ya era demasiado tarde, ya estaba rodeada. Y para mí es interesante que, ¿verdad? Dios permitió esto, pero no crea que es que Dios se olvida, sino que Él quiere glorificarse. ¿Cuántos dicen amén? So for me it's interesting. It says that at night they surrounded them, so by the time they all woke up in that city, it was too late. And so for me it's interesting how God allowed it. It doesn't mean God forgets. It means He's setting it up to glorify Himself. Y yo siempre digo eso, y quiero que te lo grabes también a la mente y al corazón, que cuando tú piensas que tus oraciones no han sido contestadas o que algo sucede, whenever you think your prayers haven't been answered or something happened, it's not that God has abandoned you. He's getting ready to reveal His glory. How many can say amen? So no es que Dios se ha olvidado, sino que Él está a punto de revelar su gloria. Él está a punto de glorificarse. ¿Cuántos pueden decir amén a eso, verdad? Glory be to God. So veamos al verso 15, verse 15. Let's take a look. Y se levantó de mañana el profeta Eliseo y salió el que servía al varón de Dios. O sea, él tenía un ayudante, un siervo. So the servant of Elisha, the prophet, right? He had a helper there. The servant of the man of God got up and went out early the next morning. Y he aquí el ejército grandísimo que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo al profeta, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? So when the servant got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. Oh no, my lord, the servant asked, what shall we do? Right, his world was falling apart at that point. He was freaked out, ¿verdad? Ya estaba su mundo cayéndose, ¿verdad? De aquel criado. ¿Y qué vamos a hacer? Le dijo al profeta, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Pero usted no se preocupe, ¿verdad? Voltéese al que está a su lado, ahí, y dígale, usted no se preocupe. Turn to somebody right now and say, don't worry, brother.
Right? Don't worry about it. No te preocupes sobre aquella cosa. Verso 16. El profeta le dijo, no tengas miedo. Dile a alguien, no tengas miedo. The prophet answered, don't be afraid. Tell somebody, don't be afraid. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos pueden decir amén? Den un chiflado ahí en sus casas, ahí un aplauso, gloria sea al Señor. The prophet answered, don't be afraid, because those who are with us are more than those who are with them. Amen. Woo, can you let out an amen? Can you shout in your house right there? Glory be to God. Gloria sea al Señor. Verso 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, gloria sea al Señor, que abra sus ojos para que vea. Mire cómo no le dijo Eliseo, te ruego que nos libres de esto, te ruego que los hagas huir. No, te ruego que abras sus ojos, los ojos del siervo, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y el criado miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego angelicales alrededor de Eliseo. O sea, habían más ángeles, ¿verdad? Mire, ellos pensaban, aquel ejército enemigo pensaban que habían rodeado la ciudad, pero los ángeles de Dios habían rodeado el ejército del enemigo. Gloria sea al Señor. Eran más aquellos ejércitos angelicales de Dios que los ejércitos del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? And Elijah prayed, open his eyes, open the eyes of my servant, Lord, so that he may see. Notice that Elisha didn't say, Lord, I pray that you send away these armies. No, he said, open his eyes so he may see. And then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elijah. It was the angelic armies of the Lord. Glory be to God. And so what I was saying in Spanish was, those enemy armies may have thought they had the city surrounded, but they in fact were surrounded by an even larger army of angelic beings sent by God himself. Glory be to God. Dios mismo había enviado, gloria sea al Señor, ¿verdad? Un ejército angelical para rodear aquel ejército enemigo. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? God is so wonderful, ¿verdad? Qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Siempre nos protege. He always protects us. Glory be to God. Verso 18. Dice, y luego que los sirios descendieron a él, o sea, al profeta Eliseo, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera, o sea, hazlos ciegos a esta gente. Y el Señor los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. So as the enemy army came down toward him, Elijah the prophet prayed to the Lord and asked, strike this army with blindness. So he struck them with blindness, just as the prophet had asked. Después les dijo Eliseo, no es este el camino. O sea, vinieron hasta pedirle direcciones. Dios mío. Dios mío. Gloria sea al Señor. Verse 19, Elijah told them, this is not the road, and this is not the city. Dijo él, no es este el camino, ni es esta la ciudad. So they came and asked the prophet Elijah for directions. Glory be to God. They came and asked. I need to point that out. They came to the very prophet they were looking for. And because God had blinded their eyes, figuratively speaking, they could see everything, but they couldn't recognize that the guy they were looking for was right in front of them. And that this was the city they were looking for right in front of them. And so they're asking Elijah for directions. So, lo vuelvo a decir,
el mismo hombre que ellos andaban buscando estaba parado enfrente de ellos, pero estaban ciegos y no era simbólica figurablemente, o sea, no era que no podían ver, sino que Dios les escondió el rostro de Eliseo. Y para no poder ver Eliseo y no reconocer la ciudad tampoco. Entonces, al mismo hombre que andaban buscando le estaban pidiendo direcciones. ¿Cómo la ve? Gloria sea al Señor. Es para dar un aplauso al Señor, ¿verdad? Qué lindo, qué bueno es. God has a sense of humor, guys. ¿Verdad? Dios es chistoso. Esa es evidencia para los que nunca lo han pensado. Entonces vienen y dicen, hey, hombre, ayúdanos, andamos buscando a este hombre, ¿verdad? So they come to Elijah and they're like, hey man, can you help us out? We're lost, andamos perdidos, le dicen. We're lost, they tell Elijah. Y dice, no es este el camino. Se equivocaron de salida, se salieron de la salida equivocada en el freeway, el del interestatal. Right? Elijah tells them, you got off on the wrong exit of the highway. No es este el camino. Ni andan en la misma ciudad donde andan buscando. He said, you're not even in the right city. This ain't the city you're looking for. Y les dice, síganme y yo les guiaré a aquel hombre que buscas. Y él los guió a la ciudad de Samaria. So he said, follow me and I will lead you to the man you're looking for. And he led them to Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, ábrele los ojos a estos para que vean. Ahora sí, ya que estamos a salvos, ábrele los ojos. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Los dejó bien perdidos. After they entered the city, Elijah said, okay, Lord, now that we're safe, open their eyes again so they can see. And the Lord opened their eyes and they looked and there they were inside Samaria. They were completely lost. They were confused. They were like, I don't know what happened, but this ain't the right place. Our GPS must have broken down. Something wrong. Something happened. Abrieron los ojos y estaban en la ciudad equivocada. O sea, el GPS se les quebró o qué, dicen ellos, no sabemos qué ha pasado. Vea, pero las direcciones que nos dieron no son las correctas. Cuando el rey de Israel los hubo visto, una gran risa les ha de haber dado. Y dijo a Eliseo, ¿qué haré? ¿Acaso los debo matar, padre mío? Le dijo al profeta. So the king of Israel here saw them. And I'm sure I can imagine him and Elijah cracking up and laughing at them. And then finally he asked the prophet, what should I do? Should I kill them? What should I do with them? ¿Qué debo hacer con ellos? Y el profeta le responde, no los mates. The prophet answers, don't kill them. Y le hace la pregunta, ¿matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada o tu arco? O sea, si tú mismo fueras el que los tuviera que matar, ¿lo harías? And he asks him, would you kill those same ones that you've captured with your own sword or bow? In other words, to me, this means he's asking him, would you yourself do it if you were the one that had to kill them? ¿Verdad? Para mí esta pregunta es, ¿serías tú, si tú los tenías que matar por tu propia cuenta, tu propia espada, vea, lo harías tú, ¿verdad? ¿Quieres esa sangre sobre ti? In other words, asking, do you want that blood on your hands? ¿Quieres esa sangre en tus manos? Entonces le dijo, mejor en vez de eso, pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. En otras palabras, le está diciendo, el poder de Dios es tan grande, ¿verdad? El poder de Dios es tan grande que ya viste la evidencia de qué tan poderoso es nuestro Dios y qué tan débiles son ellos. Entonces realmente no los necesitas matar, porque Dios mismo pelea por nosotros. Glory be to God. So the prophet is saying, you just saw the power of God, and you just saw how defenseless and weak they looked. So do you really need to kill them? Right? God's power is on our side. El poder de Dios está a nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? How many of y'all can say amen? Right? God's power
is with us. El poder de Dios está con nosotros. Glory be to God. So he tells them, set food and water before them so that they may eat and drink, and then they can go back to their master, is what it says in verse 22. Verso 23. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, el rey los envió a sus casas, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Cuántos dan gloria al Señor? So he prepared, verse 23, a great feast for them. And after they had, in other words, the king prepared a great feast for those enemy scouts, the enemy army. And after they had finished eating and drinking, he sent them away, and they returned to their master, the king of Syria. And so the bands from Aram, Syria, stopped raiding Israel's territory. And I love what it says in English, or in Spanish, I'm sorry, that never again did the armed armies of Syria ever enter the land of Israel. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Yo le doy gloria al Señor. I thank the Lord so much, porque yo te vuelvo a decir que no es que Dios ha dejado de escuchar nuestras oraciones. It's not that God stops listening to our prayers. Es que Él está preparando, está a punto de glorificarse en alguna gran manera más allá de lo que podemos imaginar. Amen. So it's not that God has forgotten or stopped listening to our prayers. It is that He is getting ready to glorify Himself beyond what you and I can ever imagine, right? Beyond anything in our wildest imagination, He is preparing to glorify Himself in every situation. Y yo confío en Él también, ¿verdad? Que aún en nuestra situación, en este momento y en cualquier situación que tú te encuentres, ahí el Señor Dios Todopoderoso está con nosotros, right? I trust with all my heart that whatever situation we're going through and whatever you might be going through right now, God's presence is with you, His hand is with you, He loves you, Él te ama, así como nosotros también te amamos. He loves you and we love you as well, ¿verdad? Y Él está contigo en esa situación. He is with you in that situation you're going through. So hang in there, ¿verdad? Soporta un poco más tiempo, porque el Señor está a punto de glorificarse en tu vida. Yo lo creo de todo corazón. Hang in there, because I know, I believe with all my heart, God is getting ready to glorify Himself in your life. So quiero terminar orando por ti, ¿verdad? Qué precioso tema Dios nos ha dado, y lo vamos a continuar, por supuesto, el próximo domingo. What a wonderful lesson God has given us today. We're going to continue it, of course, next Sunday morning, and I invite you, if you'll pray with me, so I can bring blessing over you. Yo quiero traer bendición sobre ti en esta mañana. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Heavenly Father, I thank you for your word. Te doy gracias porque tú no nos abandonas. I thank you that you don't abandon us. Señor, gracias por dejarnos, Señor, esta evidencia de tu gran poder. Thank you for leaving us the evidence of your great power. Yo sé que tú estás con nosotros. I believe that you're with us in every situation, en cada situación. Y yo pido, Señor, por todos los que estén pasando alguna situación, Padre. I ask for all those who may be going through a struggle right now. Que tu Espíritu Santo esté con ellos. May your Holy Spirit be with them. Rompemos toda cadena del enemigo. We break every chain of the enemy en el nombre poderoso de Jesús. In Jesus' mighty name, toda opresión se cae, se desvanece. Every oppression falls down and decays. Todo muro, toda barrera, todo obstáculo de enemigo se cae ahora mismo en el nombre de Jesús. Every obstacle of the enemy comes down. Every barrier in Jesus' mighty name, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo declaro que tu pueblo avanza para gloria de tu nombre y avance de tu reino. I declare your people advance for the glory of your name and the advancement of your kingdom. And I pray it in Jesus' mighty name. Lo pido en el nombre de Jesús. Y pido también, Señor, que podamos tomar a corazón esta palabra y empezar a ejercer más y más cada día en el mundo espiritual, en el nombre de Jesús. I ask, Lord, with all my heart, we take this lesson to heart, and that it be recorded there, and that each and every day we go further and further and deeper into the spiritual realm. Que ahí podamos operar en el mundo con tu espíritu, en el mundo espiritual,
milagros, maravillas, prodigios, señales, todo lo que has prometido para tus hijos. I ask, Lord, that we may delve into the spiritual world and be able to operate with the power of your Holy Spirit, with miracles, signs, and wonders, just as you have promised it. In Jesus' mighty name, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. We give you thanks, Father. Amen and amen. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. It's been a pleasure to be with you guys. God bless every single one of you. ¿Verdad? Estamos orando por ustedes. Dios les bendiga a todos. We're praying for you guys. Nos vemos en la próxima. We'll see you next time. God bless you.